Hoy quiero compartir con ustedes un tema que creo es uno de los grandes ausentes en la familia contemporánea: la sanación en la familia y el perdón en la familia. Hay veces en que por amor necesitamos disciplinar, aunque a veces nos duele más a nosotros como padres, pero es necesario si queremos formar en los jóvenes, en los niños, valores que duren para toda la vida. En una sociedad que cada vez vulnera más a la familia, en una sociedad que cada vez crea leyes que vuelven a la familia más insegura, menos protegida, es cuando más necesitamos protegerla y fundamentarla, porque ella es la base de la propia sociedad, no solamente de la propia iglesia. La familia no es patrimonio ni dogma de la iglesia. La familia pertenece al hecho de ser hombres. Es como una característica antropológica del hombre, vivir en familia. Una mujer, madre soltera, le dice a su mamá: no alcanza la plata, vivimos en el campo, somos muy pobres, tengo una amiga mía que se fue a España, ella cuida ancianos allá, están tan contentas con mi trabajo, con el trabajo de esta amiga mía, mamá, que le han pedido de que si tiene otra familiar o conocida que quiera cuidar a otro anciano familiar del que estoy yendo, la paga es muy buena, no tengo que gastar absolutamente nada porque lo tengo todo en la casa, el ingreso es prácticamente líquido. Madre, le dice la muchacha, la madre soltera, a su mamá: te voy a dejar a mi niño porque desde allá puedo mantenerlos a ustedes para que a los dos no les falte absolutamente nada. Aquí en Colombia me es imposible, porque ni siquiera alcanzo para poder movilizarme con lo que me pagan, pero allá sí, gano casi 10 veces lo que puedo ganar aquí. Entonces se fue la muchacha y dejó a su hijito a cuidado de la abuela. Vivía en una vereda, en el campo, cocinaban a leña, no había más recursos, y se fue la muchacha a España y desde allí empezó a enviar mensualmente el dinero. La abuela poco a poco pudo mejorar la casita, pudo mejorar el ranchito, pudo comprar unos animalitos, pudo comprarle a su nieto lo que necesitaba para ir al colegio, a la escuela. Pero ¿qué pasó? La abuela se dio cuenta que algo faltaba, que algo pasaba. Y aunque era la abuela, sentía que el muchachito se le estaba yendo de las manos. Un día el niño cogió dinero del azucarero de la cocina donde guardaba la abuela la plata. La abuela se fijó y le faltaban $50. Cuando de repente el muchachito aparece con una chaqueta nueva, de esas reversibles, esas infladas y gordas. Y la abuela: ¿y esa chaqueta? No, es de un amigo que me la ha prestado. La abuela ya se daba cuenta que algo andaba mal, porque no tenía nadie más en la casa que pudiera robarse el dinero. De repente, en otra oportunidad, se pierden $100, como de 800,000 pesos, ¿no? Y entonces la abuela no hace más y entonces se encara al muchachito: si me vuelvo a enterar que coges esa plata, te prometo quemarte la mano con el atizador de la cocina. Atizador es ese fierro con el que se mueven las brasas en las cocinas de leña. Si vuelves a coger plata que no sea tuya, vuelves a coger plata que nos manda tu mamá, te prometo que te quemo la mano, porque te prefiero quemado antes que ladrón. Y de repente al poco tiempo se perdieron $100. Cuando va llegando el nieto, entonces la abuela: ven para acá, tú cogiste los $100. No, abuela, tú lo cogiste. Sí, yo fui. Pues ven, te prometí un castigo y te le voy a dar. Abuela, no, por favor. ¿Cómo que no? La abuela cogió la mano del muchachito, lo fue arrastrando y lo fue jalando hasta el atizador. Y el nietecito: no, abuela, por favor, abuelita, no me hagas eso. ¿Cómo? Y la abuela lo agarró la mano del niño, cogió el atizador que estaba al rojo vivo y lo fue acercando a la mano del niño. Préstame tu mano.
ven para acá, eres ahora mi modelo. Entonces, esta era la mano del niño. Y la abuelita, no, por favor, no me quemes la mano. Y la abuela, ¿cómo que no? Y al rojo vivo fue acercando la mano, faltaban 10 centímetros, 5 centímetros, 3 centímetros. Y cuando faltaba apenas 1 centímetro, el muchachito sentía ya el calor del atizador en su mano. La abuela gira la mano y se entierra ella misma en su propia mano el atizador al rojo vivo, al rojo vivo. La abuela había prometido un castigo. La abuela había dicho: la próxima vez que robes te quemo la mano, porque prefiero 1000 veces un nieto quemado que un ladrón en mi casa. ¿Qué cara voy a tener después cuando regrese tu madre para presentarte a ti? Y la abuela había prometido un castigo. Había una pena que pagar. Había una condena, y la paga de esa condena era una mano quemada, y la abuela tenía que cumplir su palabra. Pero cuando veía que el nietecito estaba asustado y no quería más, ella no podía dejarla pasar la cosa. Se le dijo: bueno, hijito, está bien, ya, dejémoslo todo así. Eso no iba a terminar así. Tenía que darle una lección que nunca más en su vida el niño lo olvidara. Y había prometido un castigo, y lo cumplió. Y la misma abuela se enterró el atizador ardiente en su propia mano. El hombre que contaba esto era un hombre como de unos 30 y pico de años, un abogado, y decía: eso ocurrió, y es una historia real, porque esa mujer es mi abuela y ese nieto soy yo. Toda mi vida vi a mi abuela con la cicatriz, con el queloide, le llaman los médicos a las cicatrices que dejan las quemaduras. Cada vez que veía el queloide en la mano de mi abuela, sabía que esa quemadura no era por ella, esa era mi quemadura. Mi abuela llevaba en su mano el precio del pecado y de la culpa que me correspondía a mí. Ese queloide me pertenecía a mí, y cada vez que veía en la mano de mi abuela el queloide, veía el amor tan grande que ella tuvo por mí, veía el valor que tuvo de retener su palabra, de hacer justicia, pero siendo misericordiosa, y alguien tenía que pagar la deuda de la pena cometida, y ella lo hizo por mí. ¿Qué otra persona hizo eso? Jesucristo nuestro Señor. Él murió en la cruz por la pena que a nosotros nos tocaba pagar, que nosotros deberíamos haber asumido. Ella lo asumió con generosidad. Y entonces me contaba este muchacho diciendo: hace unos 10 años, 8 años nos dejó mi abuela. A mí me tocó vestirla junto con mi madre y colocarle el rosario que tanto quería, entre sus manos. Cuando coloqué el rosario entre sus manos, allí todavía estaba la marca, el queloide en la mano de la culpa, del pecado que ella pagó por mí. Mis queridos hermanos, a veces pensamos que podemos evitar una disciplina. A veces pensamos: ay no, que no hay que ser tan estrictos, pobrecito el niño, es chiquitito, ¿cómo vamos a hacer eso? No, y entonces buscamos como que pasarle la página, o como que no asumir las culpas y las responsabilidades, o nos hacemos de la vista gorda. El amor no puede ser alcahuete. El verdadero amor implica muchas veces que me duela más a mí que a mi propio hijo. Se producen a lo largo de la vida familiar una serie de problemas y conflictos entre esposos y entre padres e hijos. En la pareja, analicemos primero las heridas que ocurren en la pareja y miremos también el perdón que hace falta en la pareja. En primer lugar, habría que preguntarnos: ¿cuándo ocurren daños y heridas en la pareja? ¿Cuándo ocurren heridas y daños en la pareja? Necesitamos, en primer lugar, tratar de organizar el marco contextual y situacional en la que se dan las circunstancias.
Entonces, ¿cuándo ocurren los daños en la pareja? Ocurren los daños y las heridas en las parejas cuando se cruzan límites. Ojo con esto, cuando se cruzan límites. A mí me gusta describir la unión del hombre y la mujer a partir de lo que nos dice el Evangelio de San Juan. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán uno solo. Entonces me gusta hacer un círculo grandote y partirlo con una raya en toda la mitad. Entonces en esta mitad de la raya está él con el 50% del territorio. Y al otro lado de la frontera, de la línea, está ella con el 50% de la relación amorosa de la pareja. El límite entre ambos tiene un nombre. Ese límite que muchas veces se viola, ese límite que se atropella, ese cruzarse la frontera y meterse en el territorio del otro, ese límite tiene un nombre y ese nombre se llama respeto. Mientras haya respeto por tu cónyuge, mientras cada vez que uno atropella y se pasa el límite y hiere al otro, cada vez que se hiere el límite es necesario un diálogo y es necesario un perdón, es necesario que la parte afectada haga reconocer a la parte agresora de lo que está haciendo, para que el agresor se dé cuenta y pida perdón. Miren, la palabra de Dios es muy clara, que no se ponga el sol bajo tu enojo, nos dice el apóstol San Pablo. Y entonces en toda relación de pareja, por más diferencias que hayan durante el día, peleas, se hayan agarrado a cabezazos, se hayan roto la trompa, etcétera, por más agresión que haya habido, es necesario que al final del día haya una reconciliación y un perdón. Uno no debe acostarse jetudo y amanecer trompudo. No, señor. No, señor. Uno debe, como buenos cristianos, y siguiendo el consejo de San Pablo, debemos cada noche, así uno no haya sido consciente de que ha agredido al otro, antes de acostarse, mi amor, perdóname si a lo largo de este día te ofendí, te maltraté. No, mi amor, eres tú el que tienes que perdonarme a mí si yo estuve grosera contigo. Ese debería ser la última palabra antes de apagar la luz del nochero en el dormitorio. Y no digo televisor, porque yo creo que el daño más grande que mina el diálogo en la pareja, y casi siempre son los padres quienes dan el ejemplo, es tener ese ídolo, ese monstruo que ha destruido el diálogo en la familia, que tiene 2 antenitas, no, ahora ya tiene cable, ya no tiene antenitas, que se llama televisor. No debe, en ese sentido yo cada vez he radicalizado mi posición, no debe haber un televisor en el dormitorio matrimonial, no debe haberlo. Ponlo y acabarás con el diálogo. Ponlo y vas a ver que las peleas van a ser más frecuentes, los pocos espacios de diálogo que pueden haber ya no existen. Ay, papás, que porque se creen que tienen una situación económica boyante, creen que el mejor regalo que le pueden hacer a cada hijo es un televisor en cada cuarto. El papi y el mami, uno de plasma de 37 pulgadas, al hijo otro de aquí, a la hija otro de allá, cada uno con su televisor, con su internet, con su baño, con su equipo de sonido, con todo en el dormitorio, porque somos una familia que el Señor nos ha bendecido y que tú estás maldiciendo. Y que ustedes como padre están maldiciendo y destruyendo. Ese monstruo llamado televisor no debe estar ni en el dormitorio de los padres, ni en el dormitorio de los hijos, y peor aún, en el comedor. Entonces, papás, saquemos el televisor de los dormitorios y del comedor. El comedor es uno de los pocos lugares por excelencia donde podemos celebrar nuestra Eucaristía familiar, y es la comida. Es que Jesucristo escogió como signo para quedarse una comida, porque en la comida se sientan todos juntos y comparten. Es allí cuando se comparte el pan, cuando se comparten las experiencias de la vida diaria, las tristezas, las alegrías, los fracasos, las diferencias. Es en torno a la comida que la familia dialoga. Por eso Jesucristo escogió una comida, pan y vino, para quedarse.
No cometan el error de meter la idolatría del televisor en el comedor. Porque en los pocos momentos donde pueden hablar, ¿y qué tal? ¿Cómo te fue en la oficina? ¿Cómo te fue en el trabajo? ¿Cómo te fue en la universidad? ¿Cómo te fue en el colegio? Ya están quitando el espacio a la poca comunicación que ya existe por esta sociedad que nos exige tanto trabajo, que nos exige que el papá trabaje, que mamá trabaje, que los hijos trabajen, donde ya casi no nos encontramos. A veces es hasta difícil concordar un horario para que coman en las familias entre semana. Conforme van llegando a la casa, van almorzando uno por uno en la cocina. La única que se sabe la vida y obras de cada uno es la cocinera. Los padres ya no, porque están también trabajando. Siquiera hagamos de las comidas del fin de semana, del sábado, del domingo, nuestra gran Eucaristía familiar, y sáquenme ese monstruo que se llama televisor. Tenemos que volver a la época en que los televisores eran en blanco y negro y costaban un ojo de la cara. ¿Dónde se les tenía? En la sala de la televisión. Yo creo que algunos papás, al colocarle televisor a sus hijos, les hicieron un daño porque privaron la conversación. ¿Saben? Cuando había un solo televisor, los problemas que habían para ver qué veíamos. ¿Qué veíamos? ¿Saben qué estoy extrañando yo? Estoy extrañando la época de Gaviria. ¿Saben qué trajo de bueno esos apagones? Que la familia en la casa tuvieran que hablar. Se quedaron sin televisión, se quedaron sin novelas, se quedaron sin programas, pero ganaron a sus familias. Bien, entonces, ¿cuándo ocurren los daños? Cuando se rompe la frontera, cuando uno atraviesa el territorio del otro, cuando uno irrumpe en el respeto del otro, cuando uno atropella al otro. Cuando una persona se siente atropellada, tiene que hacerle ver a su cónyuge lo que está ocurriendo. Pasó esto me duele, me has ofendido. Y el otro debe reaccionar y decir, ay, perdóname, ahí no me di cuenta. Si pide perdón, las cosas quedaron bien. ¿Saben cuál es el problema? Cuando uno de ellos reiterativamente insiste en ofender y en ofender y en ofender y a irrespetar y respetar y respetar, y la frontera que debería estar en el 50% pasa al 49%, 48%, 45%, y si sigue la persona reiterativamente ofendiendo y respetando y respetando y respetando, esa es una situación conyugal asimétrica. El amor debe ser simétrico. Y la línea de medio debe ser el respeto. Si uno insiste en atropellar al otro continuamente y lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer, eso ocurre con un carro desbalanceado. O se dañan las llantas o se parte la dirección. Pero eso es imposible mantenerse. Un matrimonio asimétrico está condenado al desequilibrio y al fracaso. Los matrimonios fracasan porque se perdió la línea del respeto en el medio. Porque uno insistió en atropellar al otro y en no considerarlo. Y hay un ejemplo muy sencillo para demostrar cómo puede uno irrespetar al otro sin darse cuenta y sin querer. Hay un solo carro en la casa y la mujer le dice al marido, mi amor, necesito el carro para mañana, tengo que ir al mercado, tengo que ir a pagar la universidad, tengo que recoger esto, tengo que ir a tal otra cosa, no alcanzo a hacer eso, necesito que me dejes el carro. Y entonces le dice el marido, perfecto, me dejas en la oficina, me recoges a las 5 de la tarde. Entonces la mujer lo deja en la oficina y se va con el carro. A las 5 el marido está ahí en la puerta. 5:05, 5:10, 5:15, saca el celular, tac, 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 desconectado. 5:20, 5:30, echando humo por las orejas, toma un taxi y se va para la casa. A las 8 se aparece ella oronda y tranquila en la casa. Y el marido, mi amor, ¿qué pasó? ¿Por qué no me recogiste? ¡Ay, se me olvidó! ¡Ay, estuve con la pelu, con la pola, con la tola, con la maruja y se me olvidó! Se me olvidó. No, mis queridos hermanos, aunque es un ejemplo muy nimio, allí ya hay un irrespeto, hay una falta de consideración. ¿Qué te costaba cogerle el celular y decirle, mi amor, no alcanzo a llegar en media hora, son las 4:30? ¿Qué hacemos? ¿Me esperas? No, mi amor, mejor nos vemos en la casa. Perfecto. Una llamada telefónica me parece, me pinchó, no alcanzo a llegar, es considerarlo, aunque no lo vayas a recoger, pero el hecho de que lo llames, ya es decirle, me es importante.
El problema es cuando lo estamos atropellando, no lo estamos considerando, lo estamos ignorando y después nos hacemos los locos. Ahí se empieza a atropellar y a desequilibrar la relación de amor. Y si la persona agredida, a pesar de que le hace ver al agresor su error, no lo hace entrar en razón, sino que el otro persiste, ese matrimonio es mejor cantarle un responso. Porque si no hay respeto, no va a haber duración. La clave para que un matrimonio llegue a bodas de plata, a bodas de oro, a bodas de diamante. Ay, padre, ¿quién llega a bodas de diamante? Sí. Yo pensaba que bodas de diamante eran a los 75 años, no para los seres humanos. Para las instituciones 75 años. Para los seres humanos a los 60 años. Son bodas de diamante. Bien, y entonces, ¿cuál es la clave para que un matrimonio llegue a 50 años de casados? Que la línea del respeto esté siempre en el medio. ¿Saben cuál es el problema? Cuando uno de los cónyuges agrede y a pesar de los reclamos del otro, el otro no cambia el primero. Es allí cuando verdaderamente empieza el problema, cuando se cayó, cuando se paró el diálogo, cuando se paró la comunicación, cuando no hay formas de hacer entender al agresor que su conducta está minando y destruyendo la relación de la pareja. Es allí cuando surgen los problemas. El gran problema es cuando uno agrede y el otro no se puede defender, o porque no tiene el poder económico, porque si le dice algo el otro se larga y la deja con los 7 hijos sin trabajo y sin nada. Y entonces muchas veces, muchas, sobre todo en una sociedad machista como la colombiana, la mujer tiene que meter el rabo entre las patas y aguantar la sinvergüencería del marido, porque si le dice algo el otro se larga y la otra se friega con los hijos. O cuántas mamás que simplemente se quedan calladas para que no le falte el padre a su hijo. Oye, un momentito con eso. ¿Cuántas mujeres que piensan que el amor es asimétrico? ¿Cuántas mujeres que van a donde la mamá le dicen: mamá, mi marido es un borracho, un mujeriego? Y le dice la mamá: hija mía, tu padre fue igual. Hija mía, tú tienes que aguantar por tus hijos, tienes que sufrir, tienes que cargar con tu cruz. ¿Eso se llama masoquismo o no se llama matrimonio? Eso jamás podrá ser un matrimonio. Un matrimonio es o todos en la cama o todos en el piso. Pero jamás podrá ser un matrimonio donde uno lo sufra todo y el otro lo ponga todo. Donde uno lo disfrute todo y el otro lo aguante y lo soporte todo. Eso jamás será un matrimonio. El matrimonio es una mutua entrega, una mutua donación, un don de sí de cada uno. Es ambos construyendo un proyecto de vida común. No puede existir matrimonio donde uno lo ponga y el otro lo soporte. Eso jamás será un matrimonio. Si algunas mamás a veces se sacrifican en mantener la unión, sí, para que no se vaya, porque pobrecito, mis hijos se van a quedar sin padre. Mira, ¿sabes qué? Es mejor que tú sola con agallas eduques a tus hijos sin el antitestimonio de su padre. Porque a veces porque se quede el papá en la casa, lo único que hace es enfermar más a los muchachos y vacunarlos. Había una muchacha que me decía de 19 años: yo no pienso casarme, padre Charlie, yo no creo en el matrimonio y no pienso casarme el resto de mi vida. ¿Y eso por qué? Para sufrir como sufrió la boba, la pendeja de mi mamá. De ninguna manera. Entonces miren, la mamá que se aguantó al marido sin vergüenza en la casa para que los hijos se quedaran sin padre, era mejor que ese sinvergüenza se haya alargado y tú, aunque tengas que pedir limosna o trabajar y ajustar el cinturón, darles a tus hijos al menos otra imagen de lo que es la vida, de lo que son los valores, de lo que es la familia. Sí, señor, eso es muy importante. Hay matrimonios que se tienen que acabar tarde o temprano. Cuando hay, dice el Código de Derecho Canónico, que cuando en la relación de familia matrimonial hay daño psicológico, físico, moral o afectivo, es necesaria la separación. Es necesaria. No puede mantenerse una persona que causa daño. La persona que causa daño debe salir del hogar para que fuera ponga las barbas en remojo y valore qué es lo más importante que tiene. Y allí, eso sí, la separación en la Iglesia Católica siempre es pedagógica y terapéutica, no es definitiva. No existe el divorcio en la Iglesia Católica. Es simplemente pedagógica y terapéutica para que el que está causando el daño, el que está atropellando y metiéndose en el terreno del otro y respetándolo, pida perdón, se dé cuenta del daño que esté haciendo, regrese al hogar y ya con condiciones sea siempre capaz de mantener la línea en su lugar. En muchos casos esta separación ha servido para que las cosas vuelvan a su cauce y a su justo intermedio. Miren, a veces la línea brinca de un lado para el otro, de un lado para el otro. Eso es bueno.
No nos estamos casando con maniquís, ni con animales, con seres humanos que tienen su personalidad, que tienen su temperamento y que chocan. Es lógico que hayan peleas y diferencias, pero a mí como me encanta el matrimonio donde hay empate, donde él le da y ella le responde, donde él le da un golpe y ella le da una patada, en fin. Y entonces, cuando hay empate, cuando ambos se han dado en la jeta, mis queridos hermanos, aunque no lo crean, cuando hay correspondencia y no se deja pisar la ruana, eso es un matrimonio que está garantizado a sobrevivir. ¿Pueden creerlo? Hermanos, se dieron, después se pidieron perdón, se contentaron, ambos con sus ojos morados, pero ya no permitió que le pisaran la ruana ni que lo atropellaran. El problema es cuando uno golpea y el otro no responde. Allí viene la normalidad, ahí viene la desimetría o la asimetría. Pero cuando ambos se dan, hermanos, empataron. Uno le mandó un bombazo al otro, el otro le respondió. No es como un país que se mete al otro y lo bombardea y lo deja en ruinas, sino cuando se dan mutuamente. Cuando es correspondido el amor, aunque indígena amor, entonces hay garantía de que dure por el tiempo. Bien, entonces, en este tipo de casos es bueno que comprendamos que es necesario la comunicación y es necesario el perdón. Cuando el cónyuge ofensor se da cuenta de lo que ha hecho y vive el remordimiento de lo que ha hecho, se da cuenta del daño que ha causado y se remuerde. Remorder viene de morder dos veces, remorder, que allí donde te mordió el perro vuelves a herirte. Remorder la conciencia es darte cuenta del daño que has hecho, del daño que has producido y las consecuencias de este daño. Cuando el agresor se da cuenta del daño que ha hecho y se siente remordido por su actitud, va en busca del agredido a pedirle perdón. Y aquí ocurre uno de los milagros más fascinantes de la antropología humana y de la relación de pareja. A veces el agredido, que se sentía impotente, que se sentía sin la capacidad de juzgar, el que no podía hacer nada de su parte, el que vivió el atropello y el maltrato, de repente de la noche a la mañana se ve convertido en juez. Y de repente que nadie lo consideraba, le llega el otro a decir: perdóname, te atropellé, no te tomé en cuenta, por favor perdóname. Es aquí donde el agresor milagrosamente pasa de ser víctima a ser juez y a ser jurado. Y es aquí donde muchas veces cometemos los errores más grandes. Si no se encuentra la gracia del sacramento matrimonial, es difícil que llegue el perdón generoso y misericordioso. No puede perdonar el que no ha vivido ni experimentado la misericordia. Casi siempre cuando el agredido se convierte en juez, a veces se convierte en un juez demasiado severo. Y como dice la canción, ahora soy yo la que digo que no, te fregaste, lárgate. Hubo un programa de televisión que a mí me impresionó mucho. Estando estudiando en Roma, este es un programa que era como interactivo. Te presentaban el caso y lo dejaban en una situación. Yo no tenía que votar y decidir a ver cuál final quería para este programa, y eran todos casos de la vida real. Y era el caso de un matrimonio en el que la mujer se fue. La mujer dejó al marido con sus 3 hijos pequeños y se largó con un amante que conoció. Se mandó a mudar. Y entonces, al cabo de 2 años, la mujer llega a la casa a pedir cacao. Y el marido abre la puerta y la mujer le dice: me equivoqué. Lo único realmente valioso que tengo eres tú y mis hijos. Quiero saber si me das una oportunidad para volver. Inmediatamente: ¿qué haría usted? ¿Qué haría usted? Llamen al teléfono interactivo, responda. Las llamadas: que lo mande a comer fruta, que esa que no regrese más, que esa que se vaya pues donde la calentaron, que allí la enfríen. Y entonces, y así con una serie de comentarios, el 95% de los que intervinieron pedían el ojo por ojo, diente por diente, la ley de talión. De repente, ya casi al final, llama un hombre. Por el sonido de la voz se veía un hombre ya entrado en años.
posiblemente un septuagenario, octogenario, porque la voz tenía ya el sonido de los años y del peso. Y de repente este señor le dice al presentador, le dice: señor, usted ha presentado mi caso. Sí, señor, ya estamos sobre el tiempo. Dígame, ¿la acepta o no la acepta? ¿Le tira la puerta o la deja pasar? Espérese un momentito. Yo quiero contarle que usted ha presentado mi caso. Y ese caso, y hasta la modelo, hasta la actriz se parece físicamente a mi mujer. ¿Pero qué le haría usted? ¿Qué haría? Hace 40 años le dije que no. Respondí como la gran mayoría de las personas que están llamando a su programa: tiré la puerta en la trompa y que se vaya a freír monos. Y yo quiero decirle que yo en esa época le dije que no. Y hoy, después de 40 años, si pudiera volver el reloj atrás, me arrodillaría a sus pies y le diría: eres una valiente y verdaderamente amas a tu marido y a tus hijos lo suficiente como para darte cuenta de tu error y venir a pedir perdón. Ahora, si pudiera regresar al tiempo, le diría: ven, empecemos de nuevo, démonos una oportunidad. No esperes que pasen 40 años para lamentarte que cuando llegó tu oportunidad de aplicar la misericordia de Dios, te volviste en un juez severo, inclemente, y pasar el resto de tu vida un anciano tirado para allá, otro viejo tirado para allá. Qué triste que matrimonios que tienen ya muchos años de casados se divorcian a los 30 o 40 años. Entonces un hijo carga con un padre, el otro hijo carga con el otro padre. Pero qué desgracia. No podemos dejar que nuestro egoísmo y nuestro individualismo nos impidan a la generosidad del amor y de la misericordia. Entonces, solamente el amor de Dios es capaz, mis queridos hermanos, de llevarnos a la misericordia. A mí cómo me encanta aquel texto del Sermón de la Montaña: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos ¿qué? Porque ellos alcanzarán misericordia. Sé misericordia con tu cónyuge. Si tu cónyuge que te atropelló, que se burló de ti, está llegando a pedir perdón, se está desarmando completamente y va a esperar el veredicto final que tú des. Cuando seas juez, acuérdate que si aplicas la justicia y misericordia en la tierra, cuando llegue tu turno en el cielo, te encontrarás con un juez en misericordia. Pero aquellos que se abran a la misericordia y sean capaces del esfuerzo tremendo que ha hecho el otro, porque perdonar es muy fácil. Perdonar es de hombres, pedir perdón es de ángeles. Dice por ahí un dicho popular: perdonar es muy fácil, ya, te perdono, pues ya. Ya. Lo berraco, lo que necesita agallas, es humillarse y decir: te ofendí, perdóname. No aproveches esa oportunidad de gracia en que Dios te está dando el poder de ser un juez. Aplica la misericordia y reconoce el esfuerzo tan grande que implica esa humillación, y habrás ganado a tu cónyuge, habrás ganado a tu familia, habrás salvado tu hogar. Frente a los hijos, cuando un matrimonio se acaban, ya hay hijos pequeños. Sí, se acabó por diversas razones. Y de repente se quedó con chiquitos de 5, 6, 7 años. Papás, no sean tan ingenuos de explicarles por qué se acabó el matrimonio de ustedes. Porque así tengas los argumentos más lógicos y convincentes, un hijo jamás lo entenderá. Un hijo menor de 7, 8 años jamás entenderá por qué tiene que vivir con uno de sus papás y el otro tiene que irse. No gastes tiempo, no te pongas a explicarles. Entonces, ¿qué hago, Padre Charlie? Arrodíllate delante de tu niño de 4 o 5 años y dile: perdóname, hijo, por negarte de que vivas junto a tu padre. Perdóname. Solamente pide perdón, no expliques nada, no justifiques nada. Va a ser lenguaje chino que tus hijos jamás comprenderán. Humíllate, entiérrate, ponte el rostro en el suelo y dile: perdóname. Perdóname porque fracasamos como padres, perdónanos. Es el único lenguaje que tu hijo verdaderamente comprenderá.
aunque tengas solo 3 añitos, 4 añitos o 5 añitos. No expliques, pide perdón, porque les estás negando la presencia de un padre, porque por razones difíciles, distintas, no pudieron dejarles padre y madre juntos y tuvieron que privarlos de un padre y una madre. Sus hijos, cuando crezcan, serán menos exigentes con ustedes, serán más comprensivos con ustedes cuando les pidieron perdón, que cuando pensaron que no había que explicarles nada porque eso era asunto tuyo. No, señor. El primer gran error que cometen los padres frente a sus hijos es pensar que sus hijos les pertenecen. Tu hijo no te pertenece. Lo dice Khalil Gibran en El Profeta. Tus hijos son hijos del mañana. Tú ni siquiera podrás visitar el país al que ellos pertenecen. Tú podrás ser simplemente el arco que por dolor tenga que encorvarse para que tu hijo, como la saeta o la flecha, pueda salir disparada y triunfar en la vida. No pidas a él que sea igual a ti. Eso es imposible. Más bien eres tú el que debes desear ser igual a él. Tu hijo no te pertenece. Pero así como Dios, que es el arquero, ama la flecha que sale disparada, también ama al arco que tiene que encorvarse con dolor para que esa flecha llegue muy, muy lejos. Tus hijos no te pertenecen. Proverbios 22:6 nos dice: si instruyes al muchacho en el buen camino, ni de viejo se apartará de él. Si instruyes, Proverbios 22:6, si instruyes al muchacho en el buen camino, ni de viejo se apartará de él. Hay otra cita también en Proverbios 13:24. Proverbios 13:24. El que no usa la disciplina odia a su hijo. El que lo ama lo corrige a tiempo. Lo dice el autor de las cartas a los Hebreos: al bastardo no se le corrige, al hijo propio sí. Si tu padre no te corrige es porque eres un bastardo. Pero Dios, si así como nuestros padres nos corrigen en la tierra, cuanto más nosotros no debemos corregir a nuestros hijos. Desde que son pequeñitos debemos sembrar bien en ellos los valores morales. Tenemos que educarlos en la responsabilidad. Tenemos que enseñarles a compartir y también en el momento oportuno disciplinar. Un punto importante: ¿cuándo disciplinar a un hijo pequeño? ¿Cuándo a un hijo hay que darle un golpe? ¿Y cuándo hay que hacerle entrar en razón? Hay algunos que regañan primero y después pegan. Y el niño dice: pues si me pegó, ¿para qué me regaño? ¿Cuándo hay que regañar y cuándo hay que pegar? Eso es muy interesante esto, sobre todo en hijos pequeñitos. Cuando la actitud del niño es producto de una irresponsabilidad. Dejó la bicicleta ahí en el andén, entró a tomarse un refresco y cuando salió ya no había bicicleta. Ahí no tienes que pegarle a tu hijo. Tienes que decirle: eso costó mucho. Olvídate que puedes tener bicicleta en 2 años más. Mañana tocará a tu otro hermano y después al tercero. Esto has sido irresponsable, has descuidado. Tienes que aprender a cuidar mejor tus cosas y valorarlas. Hacerle entrar en razón, que es el punto importante. Y cuando hay que corregir al niño o al joven con una buena disciplina, cuando hay que darle un buen golpe, cuando hay que pasarle el masticadero para la nuca. Cuando la actitud del joven es un abierto desafío a la autoridad del padre. No sales, salgo, no te vas, me voy, y se escapa por la ventana. Si tú no tomas medidas allí, prepárate para una vida de desasosiegos, de incertidumbres, de dolor y de fracaso. Porque el muchacho rebelde va a querer ganar espacio y con la relación de pareja va a querer cruzar la frontera. La frontera en este caso de tu autoridad.
Y cuando él logre jalar la frontera más allá, más espacio va a tener él y menos autoridad vas a tener tú para poderlo disciplinar a tiempo. Si la actitud del joven es un desafío a tu autoridad, no tengas temor de sacarte el cinturón y darle un buen par de nalgadas, porque solamente así aprenderá a que contigo no se puede meter, que a ti como padre o madre tiene que respetarte. Y más aún, si se trata de un hogar monoparental. Padre, ¿cómo es esa enfermedad? No, no es ninguna enfermedad. Un hogar monoparental es un hogar donde hay un solo padre. Casi siempre en nuestra sociedad machista, la mujer, la mamá, una mamá trabajadora con 2 hijos, que la mamá tiene que trabajar de sol a sol, tiene que ser traer el sustento para la familia y también tiene que educar a sus hijos. Las familias monoparentales, en este caso el jefe de familia tiene que saber equilibrar muy bien lo que es el amor con lo que es la disciplina y no puede descuidar para nada la disciplina. ¿De qué sirve que tú le des buena ropa, buena comida, buen estudio, si al final tienes un hijo delincuente en la cárcel? ¿De qué sirve? No sirve para nada. No te dé miedo tener que meter el atizador, aunque sea en tu propia mano, pero tienes que darle una lección que nunca lo olvide. Frente a los hijos adolescentes que cometen fallas, papás, por favor, por el amor de Dios, si tu hijo fallaron, no le des cadena perpetua. Hay algunos padres que el hijo cometió un error y le damos cadena perpetua para toda la vida. Sacó el carro, lo agarró y de repente hundió una parte, lo estrelló, le dañó una parte y nunca más vuelves a coger el carro, olvídate. No puedes darle cadena perpetua. Si tu hijo fue a una fiesta tu hijo de 17 años, 18 años, fue a una fiesta y le dijiste, estate aquí a la 1 de la mañana y tu hijo llegó a las 3 de la mañana, no puedes condenarlo el resto de su vida a que no salga nunca más. Vale un castigo proporcional a su falta. Por amor de Dios, no olvidemos el sentido de proporcionalidad. No podemos por algo pequeño condenarlo a los 7 infiernos. No podemos hacer eso, tiene que ser todo verdaderamente proporcional. Si el castigo debe ser también proporcional, déjalo 2 meses sin fiestas. Y después, ojo con esto, si quiere formar un buen hijo, ojo con esto, si te falló y se equivocó, entonces lo reprendes y le das una sentencia. 1 mes sin ver televisión, 1 mes sin internet, 1 mes sin salir a fiestas. Terminado eso, tiene otra fiesta. Mamá, ¿puedo ir a la fiesta? Claro, hijo, estás aquí a la 1 ni 1 minuto más. Ten por seguro que tu hijo, faltando 2 minutos para la 1, estará tocando la puerta de la casa. Porque él no va a ser tan bobo de autocastigarse. Él ya sabe que va a pagar las consecuencias de sus actos. Ojo con esto, haz a tu hijo responsable. Si tú no le das responsabilidad, la responsabilidad es un riesgo. Puede el muchacho salirte con una barbaridad o puede por el contrario responderte bien. Pero cuando salga por una barbaridad hay que hacerle ver que se priva de muchos privilegios. Y que por el contrario, siendo responsable, gana privilegios. Lo que pasa con los estudios. ¿Cómo sufren las mamás con hijos burros, hijos perezosos, hijos sinvergüenzas, hijos que son estudiantes mediocres? Yo les digo a los muchachos, ustedes no tienen que trabajar. Ustedes no tienen que pararse en las esquinas para limpiar los vidrios, para llevar comida a la casa. Tú no tienes no tienes que pagar casa, ni arriendo, ni universidad, ni vestirte tú mismo, ni lavar tu ropa. No tienes que hacer nada. Como hijo no haces nada. Eres un parásito, iba a decir, pero no. Eres casi un parásito, un pseudo parásito. Tu única responsabilidad es estudiar. No tienes más responsabilidad. Y eres tan mediocre que lo único que te toca hacer lo haces mal. No tiene que hacer nada más. Y tu única responsabilidad lo haces mal. Pero si tú les vas a que voy diciendo, ay, pobrecito mi hijito, vámonos ahora sí a Cartagena de vacaciones. No, señor, te vas con tus otros hijos y al perezoso lo dejas en la casa de la abuela. Pero entonces, ¿qué estarás haciendo? Educando a tu hijo en la responsabilidad. Él sabrá que si pierde o actúa mal, pierde derechos, pierde salidas, pierde viajes, pierde regalos, pierde fin de semana. Y él se dará cuenta que si en la medida que va actuando bien, va recibiendo premios y salidas y autorizaciones, va a saber también que lo contrario lo va a privar. ¿Por qué no me dejas ir a una fiesta? No, eres tú la que no te dejas ir. Preséntame un boletín limpio y podrás salir. Entonces él sabrá
Quiero salir, me toca portarme bien. Eso sí, si tu hijo sale muy bien en el estudio, tienes que darle más permisos, aunque no te guste. Él se ha esforzado y él se merece de alguna manera un tipo de retribución. O le aumentas 1 hora la llegada a la casa, o no sé qué cosa harás, pero tendrás que corresponderlo. Así lo enseñarás a ser responsable. Pero si el muchacho se esfuerza y no ocurre nada. Era yo capellán del Colegio Minuto de Dios, y una muchacha que ocupó el primer puesto en todo su bachillerato, y me dijo, no, hablando con ella, no sé por qué salió el caso que la mamá no iba a ir a la graduación. Pero ¿cómo que no va a ir? Eres la mejor bachiller de toda tu secundaria. ¿Cómo no va a ir tu mamá? No, ella no va. Era una mamá sola, era una odontóloga, trabajaba duro para darle a su hija todo. Y entonces la mamá decía que como yo trabajo duro para darle todo, ella también tiene que estudiar duro y es su obligación. Y lo que la mamá pensaba, tiene que estudiar y ser el primer puesto. Bueno, es su obligación, es su obligación, es su obligación. Sí, pero también hay que estimular. A mí me tocó buscar a esa mamá y decirle, su hija ocupó el primer puesto de toda la secundaria. Bueno, es su obligación, pero yo no tengo tiempo para ir. Usted está equivocada, señora. Una hija brillante como la que usted tiene no se merece una madre tan malagradecida como usted. Pero padre, ¿por qué me dice eso? Si yo le doy todo, a mi hija no le falta nada. Sí, le falta una madre. Eso es lo que le falta. Dele menos cosas y regálele una madre. Pero está a punto de perder a su hija, que ya poco cree en usted. ¿De qué le sirve fregarse la vida si pierde a la persona que más ama? Es que tengo que ser padre y madre a la vez. Yo creo que fue más padre. Una hija que se quedó sin madre. Sea madre. Su hija necesita el cariño. Tu hija necesita ver que el esfuerzo que hizo merece una recompensa. Yo no voy a ir. Haga lo que usted quiera, señora. Pero está a punto de perder a su hija. Ahí estábamos en la graduación, cuando de repente empezaron allá la premiación y el canto y la marcha de la apertura de la ópera de Aida, con todas esas cosas. Y de repente allí llegó la señora. Ya casi cuando estaba a punto de empezar el reconocimiento de los premios, llegó, estaba todavía con su uniforme, no había tenido tiempo ni de cambiarse ni de nada, pero a la hija se le llenaron los ojos de lágrimas. Y ese abrazo de esa madre, en ese momento, recompensó todas las equivocaciones de esa madre. Por ser demasiado severa, había llegado a minar la confianza en su hija. Ojo con esto. Queremos formar hijos responsables y triunfadores, pero no perdamos de vista la proporcionalidad. 5 pasos, y con esto terminamos, 6 pasos hacia el perdón en la familia. Primero, enfrentar nuestro pasado. Hay que reconocer qué ha pasado, hay que reconocer lo que viene atrás, hay que reconocer lo que no queremos ver o no queremos reconocer. A veces nos hacemos los locos con las cosas y por cubrir las apariencias o porque no se vaya, por tantos diversos motivos, y hay una herida, hay algo que ocurrió, que se ha brincado y que no nos puede hacer feliz mañana si no se enfrenta. Me recuerda a Pablo y a Apolos en Éfeso, cuando una hechicera, una bruja, una divina, dijo, estos son los hijos de los predicadores del Altísimo, escúchenlos. Qué bueno tener una propaganda de esas, pero era una mujer poseída por un demonio. Y aunque estaban haciéndole propaganda a la evangelización y a la misión, uno dijo, qué bueno, tengo propaganda gratis sin haber pagado nada. Sin embargo, a los pocos días Pablo se dio cuenta de su error. Y cuando la muchacha venía gritando atrás, estos son los hijos del Altísimo, Pablo se voltea y en el nombre de Cristo Jesús enfrenta la circunstancia y le saca el espíritu. Ay, ay, ay. Dejó a sus patrones, a sus amos sin plata y terminaron en la cárcel. Y allí en el fondo de la cárcel, Pablo y Silas cantando, orando y alabando al Señor. Eso allí los presos se sorprendían porque mientras todos maldecían su suerte, estamos aquí presos, estaban Pablo y Silas, gloria a ti Señor, que se te note, que se te note, que se te note, que se te note. Sí, ahí estaban Pablo y Silas, estaban armando allí una verdadera adoración y alabanza. ¿Saben qué pasó? Llegó el ángel, se le abrieron a todos las cadenas. Todos quedaron libres, la puerta de la cárcel se abrió. Cuando el carcelero se despertó, dijo, la puerta está abierta, y se escaparon todos, y agarró el cuchillo para matarse, para hacerse el harakiri. Pero Pablo le dijo, un momentito,
Todos estamos aquí. Si es que no se han ido, no, todos los presos seguían allá, Pablo. Que se te note, que se te note. Estaban todos maravillados. Estaban todos, la alabanza era tan grande, tan fuerte, que los presos no quisieron perderse el show. Se quedaron allí gozándose de la alabanza de Pablo y Silas, que en vez de maldecir su triste suerte, se gozaban en el Señor. Primero, enfrentar su pasado. Segundo, validar la acción, confesarlo, hablar de ello, pedir perdón. Necesitamos validar la acción, es volver a recordar, volver a traer presente eso que no queremos ver, ni mirar, ni recordar. Yo les cuento que en Roma cambié uno de mis puntos fundamentales frente al perdón. Toda la vida antes de irme a Roma decía, perdonar es olvidar. Hoy digo, qué barbaridad la que decimos muchos predicadores carismáticos. No, señor. Lo que se olvida, lo que no se tiene presente, es como que nunca hubiera ocurrido. Una persona sin memoria de su pasado no está libre de que vuelva a ocurrir en su vida. Un matrimonio, una relación de pareja que se hacen locos de las infidelidades y de los problemas, no está exenta a que se vuelva a repetir en el futuro. Solamente aquellos quienes miran la herida en el pasado, miran el pasado y no les duele. Ojo con esto, cuando miras el pasado, cuando miras la herida, cuando miras la infidelidad, cuando miras la traición de que ocurrió, que te hizo tu marido, y tú dices, este sinvergüenza lo que me hizo. Si cuando miras lo que pasó, todavía te duele, todavía te arde, todavía te remueve las entrañas, es que no ha habido perdón. Perdonar es mirar la herida y tener paz. Gracias a Dios ya pasó. Gracias a Dios ya se superó. Solamente aquello que se recuerda y se analiza es capaz de perdonarse y de superarse. Por eso en todos los grandes países que han tenido conflictos armados ha sido muy importante, mis queridos hermanos, las memorias históricas. Guatemala, Perú con Sendero Luminoso, solamente esas comisiones de la verdad que rescataron a los muertos, que sacaron a los heridos, Sudáfrica con el apartheid. Muchos verdugos blancos confesaron delante de los familiares de los asesinados, pidiendo perdón, y cuando ellos fueron capaces de levantarse y abrazarlos, pudo cerrarse una página. Lo que no se ha visto, queda la herida abierta. El desaparecido que nunca aparece quedará siempre abierta. ¿Cuántas familias que tienen desaparecidos 15, 20, 30 años, cuando por fin le dicen que encontramos los restos de sus hijos, cuando recién lo entierran, hay paz en ese hogar y en esa familia? No, mis queridos hermanos, perdonar no es olvidar. Perdonar es mirar atrás y que la herida no te duela. Bien, entonces primero, enfrentar nuestro pasado. Segundo, validar la acción. Tercero, asumir nuestro pasado, que es la única vía para superarlo, no eludirlo. Cuarto, compasión, cambiar de visión frente a la persona que me hizo daño. Hay que mirar al agresor no como un hombre desgraciado que me hizo sufrir, como una persona herida, una persona con deficiencias. Es mejor tener lástima de tu agresor que tener odio de tu agresor. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medidas ni clemencia, porque el rencor hiere menos que el olvido. Si tú me odias, quedaré yo convencido, mejor que la cante Guillermo porque yo no tengo voz, de que tú me amaste con insistencia, pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia. Amén, hermano. Odiar a alguien significa que no está superado de alguna manera el amor y la agresión. Cuando uno es indiferente es porque ya no te está agrediendo la actitud. Entonces, quinto, humildad. Ser misericordiosos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Cuando te toque ser juez, sé un juez misericordioso. Y sexto y último,
perdonarnos a nosotros mismos.